¿Cómo les va, hermanos? Seguimos con este video acerca de los evangelios sinópticos. Ya hemos llegado, de esta forma, llegamos a la edad adulta de tanto de Juan el Bautista como de Jesús. Juan el Bautista comienza su ministerio, Jesús aún no, pero ahí estamos. En Lucas capítulo 3, versículo 1 y 2, ahí Lucas, fiel a su estilo, nos da algunos datos históricos para que nos ubiquemos en el tiempo, para que los episodios bíblicos los ubiquemos dentro de la historia. Jesús llega a los 30 años, pero para entonces hubo una serie de cambios que Lucas se ocupa de registrar. En primer lugar, ha cambiado el emperador. En los primeros capítulos de Mateo y de Lucas, el emperador no era Tiberio, ¿sí? Sino Augusto. Augusto estuvo hasta el 14 después de Cristo y a partir del 14 a partir del 14 y hasta el 37 de DC estuvo Tiberio como emperador romano. El gobernador de Judea era Poncio Pilato. No era rey, no era judío. Poncio Pilato era un romano que gobernaba la región de Judea. Eso, Pilato gobernó desde el año 26 al 36 después de Cristo. Luego también otro gobernante a considerar era el tetrarca o rey de Galilea, Herodes Antipas. Estuvo del 4 antes de Cristo al 39 después de Cristo. Tetrarca porque él estaba a cargo de una parte, ¿sí? De una tetrarquía sería, en realidad era un todo que se dividía en cuatro partes, cada parte se llamaba una tetrarquía. Bueno, la palabra empezó a tener un uso general y el todo donde gobernaba Herodes el Grande fue dividido en tres, en vez de cuatro en tres, pero cada uno de estos tercios igual se les llama tetrarquía. El tetrarca de Galilea era Herodes Antipas. Y el tetrarca de Iturea y Traconite, que ya lo hemos mencionado anteriormente, es Herodes Felipe del 4 antes de Cristo al 33 después de Cristo. Iturea y Traconite sería la región cuya capital es Cesarea de Filipos. Cesarea obviamente viene de César y Filipo es Felipe. La ciudad llevaba el nombre del que la fundó y fue este Felipe Herodes o Herodes Felipe, el que fundó esa ciudad de Cesarea de Filipo. Menciona también Lucas, sumo sacerdote, menciona a dos personas, Anás y Caifás. Y es toda una rareza, porque lo que Dios había establecido es que primero fue a Aarón y luego siempre hubo un solo sumo sacerdote, pero acá en la época de Jesús había dos. ¿Por qué había dos? Bien, Anás era sumo sacerdote y fue depuesto por los romanos. Los romanos lo sacaron de su cargo y pusieron a otro, a uno que les gustaba más, que le caía más simpático, el motivo por el que fuera, ¿sí? El asunto es que para los judíos el cargo de sumo sacerdote es vitalicio. Entonces, por más que Anás no ocupaba el cargo oficialmente, para los judíos lo era, ¿sí? Entonces llegamos a estos últimos años, los últimos 3 años de la vida de Jesús, y el sumo sacerdote oficial era Caifás, que de hecho era el yerno de Anás. Y también Anás tenía suma autoridad, por eso más adelante, cuando Jesús es juzgado, eh, va y comparece ante Anás y después ante todo el resto del Sanedrín presidido por Caifás.
La predicación de Juan el Bautista. ¿En qué sentido se ha acercado el reino de los cielos? Fue una pregunta que tenemos en nuestra carpeta para introducirnos, ¿no?, un poquito más en esta historia. Juan el Bautista comenzó predicando en el desierto, las multitudes lo seguían y él, su mensaje decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de pecado. Ese era el mensaje de Juan: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sabes que la expresión reino de los cielos y reino de Dios son expresiones sinónimas, es lo mismo, reino de los cielos y reino de Dios. El reino de los cielos es una expresión muy típica de Mateo. Y Mateo, recordemos que le escribió a los judíos, y los judíos eran un poco celosos de utilizar el nombre de Dios. Entonces, una manera apropiada para dirigirse a los judíos era hablar del reino de los cielos sin utilizar el nombre de Dios, y llamándolo de esa forma, reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, ¿en qué sentido se ha acercado? Ese era el mensaje que él tenía. Y se acercó en la persona del rey. Había llegado el rey estaba entre los hombres, ¿sí? Jesús había llegado. Entonces el reino está aquí. La segunda pregunta que quiero considerar es: los evangelios dicen que Juan cumplió la profecía de Isaías 40, del 3 al 5, que dice algo más o menos así: voz que clama en el desierto, hace referencia a la voz de Juan el Bautista, enderezad el camino del Señor, los valles se allanen, los montes se allanen, los valles sean levantados, preparar los caminos. Entonces esta profecía hace referencia a una costumbre oriental. ¿Y qué costumbre es esta? Ya que Juan el Bautista era el cumplimiento de esta profecía de Isaías 40, ¿a qué costumbre hace referencia? Se refiere al correo del rey. En Oriente, cuando un rey se proponía visitar parte de sus dominios, mandaba un correo o mensajero para que le avisara a la gente que debían preparar el camino. Y así sucede, ¿no? Cuando hay una visita ilustre aún en nuestro tiempo, entonces se arregla las calles, se tapan los baches, se pinta acá, se mejora todo con el propósito de recibir a la visita. Entonces, cuando el rey iba a uno de sus dominios, se preparaba todo, se arreglaban, se adornaba, y particularmente los caminos se los arreglaba para que pudiera circular por ellos el rey en su carruaje o en lo que viniera, y pudiera circular sin inconveniente. Entonces Juan el Bautista es el correo del rey. Juan el Bautista vino antes avisando que había que preparar el camino, ¿sí? Y el camino, los caminos son los corazones de los hombres. Juan vino para preparar los corazones de los hombres para que luego se manifestara Jesús y fuera recibido en dichas vidas necesitadas. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. Y cuando él hablaba de arrepentíos y hablaba de bautizarse, ¿no? Entonces él era bien fuerte el mensaje de Juan. Decía que había que arrepentirse. Entonces, ¿qué, qué es el arrepentimiento que predicaba Juan? El arrepentimiento es más que un rito. Él no le decía a la gente simplemente que se metiera en el agua y que saliera, sino que les desafiaba y los empujaba a que se arrepintieran. Era más que una simple confesión de faltas. El arrepentimiento que Juan
predicaba, es un cambio de actitud que impulsa a la persona a dejar su pecado, que impulsa a un cambio de vida. Juan mismo dice, en el Evangelio de Lucas dice, el que robaba que no robe más. Y así, si alguien se arrepiente, tiene que haber un cambio de vida. La palabra griega para arrepentimiento es el vocablo metanoia y hace referencia a eso, a un cambio completo, a un giro completo, un cambio total de dirección, un cambio de actitud que redunda en un cambio de vida. ¿Qué significa la expresión generación de víboras? Porque los religiosos comenzaron a acercarse, porque Juan el Bautista predicaba en el desierto y la gente venía a verlo. Habían pasado 400 años desde el último profeta del Antiguo Testamento y de pronto había palabra de Dios y la gente y el pueblo estaba sediento de palabra y más sumado a la expectativa que ellos tenían en el Mesías. Más de uno se preguntaba si Juan era el Mesías que ellos estaban esperando. Entonces las multitudes iban al desierto, al calor, la incomodidad y todo lo que implicaba tener que ir. Y encima el mensaje de Juan era para desfigurarlo en este tiempo, era palo y palo, no los acariciaba con las palabras. Entonces empezaron a acercarse las personas religiosas a ver de qué se trataba esto, a ver por qué la gente va al desierto, a ver qué es este predicador que la gente sale a escucharlo, a ver qué doctrina está enseñando este Juan que predica acerca del bautismo. Entonces, cuando Jesús ve que los religiosos se acercaban, dijo, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Entonces, la pregunta que quiero responder aquí es ¿por qué Juan aplica este calificativo nada simpático de generación de víboras a los fariseos y a los saduceos? Sin duda porque encontraba alguna similitud metafórica entre los religiosos y las víboras. Y por otro lado, creo que es una imagen gráfica, algo que él estaba acostumbrado a ver allí en el desierto. Porque en el desierto había una especie de matas, unos pequeños arbustos que se secaban y eran muy combustibles. Y a veces por el calor o por lo que fuera, esas matas secas podían prenderse fuego y las alimañas, las serpientes, los escorpiones que se escondían, que hallaban refugio en esas matas, en esos montecitos, de pronto huían. Ante el fuego huían. ¿Sí? Entonces, esa es la imagen que está pintando Juan el Bautista. Los fariseos vivían en su propia justicia. ¿Sí? Y ellos viven como, como si estuvieran protegidos por un árbol frondoso, pero en realidad ese árbol está seco. La religión de la época de Jesús estaba, estaba seca, no daba protección a los que buscaban cobijarse en ella. Y entonces, igual que cuando se prende una mata en el desierto, las serpientes escapan. Juan está viendo a estos religiosos. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Huyen del fuego del juicio. ¿Sí? El mensaje de Juan era un mensaje de juicio. ¿Sí? Juan, además de preparar el camino del Señor, predicaba un mensaje de juicio. Vemos acá en esta metáfora y vamos a ver otras metáforas más
Entonces, claramente su mensaje era de juicio. Preparaba el camino del Señor, porque él entendía que el Mesías traía juicio. Entonces, prácticamente era el mismo mensaje. Juan el Bautista les, les dice a los religiosos de su época, ¿o piensan ustedes que porque son o dicen ser hijos de Abraham, van a huir de la ira venidera? ¿Por qué le dice esto? ¿Qué privilegios creían tener los judíos por ser hijos de Abraham? Ellos creían que la ira de Dios caería sobre los gentiles, sobre todos aquellos que no han adorado a Dios y no le han reconocido, y que ellos, los hijos de Abraham, porque somos descendientes de Abraham, por los méritos de Abraham, ellos pensaban que iban a escapar. Ellos tenían la idea de lo que nosotros llamamos el cielo o de la gloria venidera como un lugar en la cual partiríamos una cena con todos los santos de todos los tiempos, y en la entrada estaba Abraham. Eso es lo que ellos imaginaban. Y Abraham en la puerta le decía, vos entrás, vos no entrás. Vos sos hijo mío, vos entrás. Y ellos creían que tenían el cielo comprado, que tenían la salvación comprada simplemente por ser descendientes de Abraham. Pero sin embargo, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Ese era el mensaje. ¿Qué relación con Cristo está queriendo significar Juan cuando habla de la correa del calzado? Juan en su mensaje decía, yo los bautizo con agua, pero después de mí viene uno del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Después de mí viene uno. Y ese era el mensaje de Juan, que alguien venía detrás de él. Yo simplemente estoy preparándole el camino. Y el que viene después de mí, yo no soy digno de desatarle la correa del calzado. La figura que él usaba, él estaba diciendo, yo soy simplemente un esclavo de Jesús. Por los azares de la guerra, por esta realidad de que venía un imperio y otro, a veces diferentes tipos de personas, diferentes personas con distinta preparación, habilidades, etcétera, etcétera, quedaban en condición de esclavitud. De pronto había médicos que eran esclavos, José, que era gobernador, era esclavo, Daniel y sus amigos que estaban allí, Nehemías, todos ellos eran esclavos, era gente muy preparada, muy bocha, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de los esclavos podían cumplir diferentes funciones, hacer diferentes tareas. Y la tarea más baja de un esclavo era ponerle, lavarle los pies, sacarle las sandalias a su amo. Entonces Juan estaba diciendo, yo soy el esclavo de menor jerarquía de Jesús. Después de mí viene uno. Y yo no soy digno. No soy digno ni siquiera de servirle como el esclavo más rasca. Y entonces dice, y él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Qué quiere decir esta expresión? Bueno, mucho se ha hablado de esto. Bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y hay varias interpretaciones. Voy a mencionar la segunda que tengo acá en pantalla. Y una
Una posibilidad es que haga referencia a dos aspectos de un mismo bautismo, Espíritu Santo y fuego. Que bautismo del Espíritu Santo sea un aspecto del bautismo y bautismo con fuego sea un aspecto del mismo, otro aspecto del mismo bautismo. Entonces el Espíritu que santifica y también purifica. Él va a venir y los va a bautizar y los va, por un lado los va a purificar, los va a santificar y por otro lado los va a purificar. Esa es una interpretación bastante aceptada. Después sería otra posibilidad, es que haga referencia a las dos venidas de Cristo. Porque Jesús vino una vez, eh, así como hay dos manifestaciones del reino de Dios, Él vino una vez en carne, vino como un bebé, vino como, nació en una familia pobre, murió como un malhechor, predicó, la gente pudo rechazarlo, pudo escupirlo, pudo burlarse de él, ¿sí? Trajo un mensaje de paz, de salvación, trajo sanidad. Esa es la primera venida de Cristo. Y luego habrá una segunda venida de Cristo en gloria, en la cual va a separar el trigo de la cizaña va a ser enviada al fuego. Entonces, podría ser una referencia a las dos venidas de Jesús. Él viene y bautismo del Espíritu Santo, habla de la bendición, de salvación, de milagros, de sanidades, etcétera, etcétera. Pero también en su segunda venida va a traer un bautismo de fuego que es juicio. El asunto es que no sabemos, no entendemos cuánto entendía, valga la redundancia, cuánto entendía Juan de lo que él proclamaba. Lo que él proclamaba sin duda era palabra de Dios, pero no siempre los profetas entendían lo que profetizaban. A veces encontramos en las profecías del Antiguo Testamento, incluso en el libro de Apocalipsis, visiones, sueños. ¿Cuánto entendían? No era no era una condición sine qua non que pudieran entender lo que profetizaban. Tenían que ser fieles y transmitir lo que Dios les estaba dando. ¿Sí? Juan el Bautista, como muchas otras personas de su época, que creían lo que ya hemos mencionado como la esperanza mesiánica. Juan el Bautista pensaba que el Mesías sería un libertador político. Creía que él venía, iba a traer juicio, después de mí viene uno. ¿Sí? Y él va a separar la paja del trigo. El hacha, él tiene el hacha en la mano y el hacha está puesta a la raíz. ¿Para qué se pone el hacha a la raíz? Si vos vas a podar un árbol, no lo pones ahí, lo pones en la rama. Si lo pones en la raíz es para cortarlo. Era un mensaje de juicio. Juan predicó un mensaje de juicio. Él entendía que el Mesías iba a traer juicio. Y en este contexto, y acorde al mensaje general de Juan, el fuego, él va a bautizar con fuego, está haciendo referencia a juicio. Y muchas veces le decimos, Señor, manda fuego, Señor, bautízame con fuego, pensando en la santidad. Gracias a Dios que Él, como si fuéramos bebés, apenas aprendiendo a hablar, Él entiende lo que le queremos decir. ¿Sí? A veces el bebé dice, cheche, cheche, y la mamá sabe que el niño está pidiendo leche. ¿Entiende? Y a veces nosotros pedimos cada cosa y Dios sabe que estamos pidiendo que nos santifique. Señor, vení y santificame. Porque si Él te diera lo que estás pidiendo, imagínate que este fuego está refiriendo a fuego, a juicio. Bautízame con juicio. Creo que es dos cosas. Una, eh, ocupémonos de aprender la palabra de Dios, de entenderla,
de usar, porque si algo que abre puertas en nuestras oraciones es orar con palabra en los labios, orar con las palabras de Dios en nuestros labios, porque demostrás que la crees, porque demostrás que confías en la palabra y porque demostrás que reclamás las promesas de Dios en su palabra. Pero es importante que entendamos lo que pidamos, ¿sí? Por eso siempre animo a estudiar la palabra. ¿Cuándo sucederá Mateo 3:12 que dice, y el aventador está en su mano? Habla de Jesús que viene y que tiene un aventador en la mano, y una aventadora, ahí hemos puesto una fotito, era una gran horquilla de madera con la cual se arrojaba trigo al viento y así separar el grano de la paja. ¿Sí? Tomaban con esa herramienta, una horquilla de madera bastante grande, arrojaban hacia arriba el trigo y el viento hacía separación. Se llevaba para un lado en la paja y el grano caía ahí, ¿no? Porque es más pesado, la paja es más liviana y el grano es más pesado. Entonces, habla de separación, ¿sí? Jesús, el mensaje de Juan, después de mí viene uno que va a separar a los buenos de los malos. A los buenos los va a poner en el granero de Dios, así como al grano de trigo, y a los malos, así como a la paja, la va a quemar en el fuego de juicio, fuego que no se va a apagar. ¿Y esto cuándo se va a cumplir esta separación? Bueno, esto va a suceder en el siglo venidero. ¿Mm? Acerca de lo porvenir hay mucho que aprender, pero con esta expresión creo estar respondiendo en el siglo venidero. Nosotros vivimos actualmente en el siglo presente. Jesús habló del siglo presente y el siglo venidero. Nosotros vivimos en el siglo presente y este siglo presente termina cuando Jesús viene. ¿Mm? Entonces, en el futuro, luego de la venida de Cristo, habrá separación entre buenos y malos. Y recompensas para cada uno. Para unos el cielo y para otros el infierno. Yo termino aquí, te dejo para que reflexiones y nos encontramos en el siguiente video.